forma para poder alabarle y bendecir su nombre. Así que vamos a dar comienzo a nuestro culto de oración y desmenuzando la palabra. Nuestra hermana Blanca, por favor, y usted use con poder. Muchas gracias, qué lindo. Buenas noches. Comenzamos en la noche de hoy, junio 8, una noche hermosa, lluviosa, hermosa, y comenzamos. Que el Señor les bendiga a todos. Es una bendición, ¿verdad?, podernos conectar por la plataforma Zoom, y los que no están en estos momentos conectados, les enviamos nuestro mensaje de amor y hermandad. En estos momentos, en el Salmo 145, dice así, del 1 al 7. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y contarán tu justicia. Amén, amén, Señor. Gracias, Señor. Padre celestial, amado Padre, concédenos tener el amor por nuestro país, por nuestra familia, el deseo de ayudarnos unos a los otros como buenos ciudadanos. Al mismo tiempo, permíteme seguir siendo un miembro fiel de tu iglesia y trabajar en su beneficio. Señor Jesús, ayúdeme a apreciar los valores espirituales y concederles el primer lugar en mi corazón. Concédeme poder siempre buscarlos primero y permanecer unido a ti por toda la eternidad. Señor Padre Jesús, en estos momentos le damos gracias, Señor. Gracias por tantas y tantas cosas hermosas que usted nos regala todos los días. Mire, Señor, hemos pasado un tiempo fuerte, un tiempo duro que yo creo que no habíamos pasado en nuestras vidas, Señor. Y sin embargo, estamos de pie, Señor. De pie por su gracia, por su misericordia, por su bondad, porque usted nos ama, Señor. Gracias, Señor, le damos, porque son tantas y tantas las misericordias que usted tiene con nosotros, que nosotros no lo merecemos, Señor, para nada. Somos pecadores completamente a diario y sin embargo usted, Señor, nos cuida, Señor, nos libra de todo situación adversa, nos ayuda, nos libera, nos da tantas y tantas y tantas cosas y nos responde antes de lo que nosotros esperamos. Nos sorprendemos, Señor, con su grandeza. Señor, que en estos momentos estemos nosotros todos en comunión, que seamos uno, unidos en un mismo espíritu, en una misma alabanza, en una misma hermandad, Señor. Gracias, Señor, por tantas y tantas y tantas cosas hermosas que usted nos regala. Gracias, Señor. Ahora tendremos a bien, Señor, una hermosa alabanza para usted y para los hermanos que nos están escuchando, Señor. Gracias, Señor. Michelle, adelante. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el
Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Continuamos levantando nuestras oraciones y presentamos en estos momentos a nuestra hermana Anet de León por oraciones a la familia y por la paz y sanación mundial. Anet, adelante. Unidos en oración, decimos todos: amantísimo Dios Todopoderoso, presentamos ante ti a nuestras familias y hogares. Unge, Señor, a cada una con las bendiciones del respeto, el diálogo y la unidad. Crea, Señor, en nuestros hogares vínculos tejidos con lazos de ternura y cuerdas de amor. Que nuestras familias tengan un hogar que sea santuario de apoyo, consuelo y descanso, donde nuestras palabras y acciones, Señor, estén conforme a tu voluntad. Que en cada hogar tú seas el Rey por excelencia. Guía el camino de cada miembro de nuestras familias. Confiamos en tu poderosa fuerza y poder para mantenernos a salvo de cualquier mal. Toca, Señor, los corazones rebeldes en esta hora. Libera yugos y desata cadenas que puedan estar afectando a cada una de las personas que viven en nuestra familia. Ayúdanos a nosotros los adultos para que podamos conducir a los pequeños y jóvenes a amarte y que sepan que son amados por ti. En esta noche, Señor, extiendo nuestra oración a las familias del mundo entero, en particular para aquellas que viven en zonas de conflicto, esas naciones que están afectadas por guerras militares, por guerras sociales y por el hambre. Nuestro mundo está herido y azotado por distintos tipos de violencia. El mundo, Señor, está enfermo de gravedad. Por eso te imploramos por la paz mundial. Ven, Señor, en nuestro auxilio y trae sanidad a cada pueblo y nación. Que en medio de cada necesidad, fragilidad y desolación se pasee tu Santo Espíritu, llevando consuelo, esperanza y fortaleza para alcanzar mayores y mejores días. Tú nos has enseñado que a través de la oración y con la conexión contigo se puede encontrar la paz y sanidad en medio de los tiempos difíciles que tocan vivir. Da entendimiento, Señor, a cada familia y a los gobernantes de los países del mundo entero. Que escuchemos tu voz, Señor, y que aprendamos a vivir en obediencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, hemos pedido todas estas cosas. Amén. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias, hermana.
continuamos en esta misma coinonía y quiero que todos tengamos nuestro espíritu hacia el Señor, con nuestras mentes atentas a lo que se está leyendo, a lo que se está hablando, a lo que el Espíritu quiere decir. Gracias, hermana. Y continuamos en esta misma línea de pensamiento. Ahora oramos por los enfermos y por los proyectos de la iglesia, por nuestra hermana Luna. Gracias, Luna. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. En el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios del cielo y mi Dios de la gloria, yo te pido en esta noche, mi Dios amado, Padre Santo, por cada uno de los enfermos, mi Señor, Padre Santo, que hay una lista, mi Dios del cielo, donde ellos están incluidos en esta noche, mi Señor, Padre Santo. Pero yo te pido que tú pases el tintero más allá, mi Dios del cielo y mi Dios de la gloria, y tú anotes, mi Dios del cielo, todas aquellas personas que no están en esa lista, mi Dios del cielo y mi Dios de la gloria, que incluyas a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, mi Señor, que caen, mi Dios, aquellos hospitales, mi Señor, que están llenos, mi Dios, de enfermedades, mi Dios del cielo, que tú te pasees porque tú eres un Dios omnipresente, mi Dios del cielo y mi Dios de la gloria, que tú corras allí donde aquel niño que está naciendo en este momento, mi Dios, y tú lo cubras, mi Dios amado, Padre Santo, si es que viene con alguna enfermedad, que tú pongas tu mano sobre él, mi Dios del cielo. También te pido, mi Dios amado, por aquel que está yéndose contigo a morar contigo, mi Dios del cielo, porque, mi Dios amado, tú estás ahí hasta el último momento, mi Dios, de la enfermedad de cada uno de nosotros, mi Dios del cielo. Mi Dios amado, yo te pido por este país que esté enfermo, por la salud mental, mi Dios del cielo, mi Dios de la gloria, Padre Santo. Corre, mi Dios amado, y pon tu mano poderosa, mi Dios del cielo, aunque tu escritura se ha de cumplir, mi Dios, y somos muchos los que queremos tocar tu manto, mi Dios, los que queremos llegar a ese monte, escuchar tu palabra, mi Dios amado, los que queremos llegar a ese lago, mi Dios amado, y tocarte, mi Dios, o estar cerca de ti en esa barca, mi Dios del cielo. Yo te pido que tú extiendas la bendición a los países hermanos, mi Dios. Mira la enfermedad, las plagas que azotan a cada uno de estos países, mi Dios amado, Padre Santo. Yo te pido que tú pongas tu mano, mi Dios amado, y nos ayudes a salir hacia adelante, mi Dios, según tu voluntad, mi Dios amado, Padre Santo. Yo también te presento, mi Dios del cielo, la agenda de esta noche, mi Dios amado, Padre Santo, para que tú tomes control de ella, mi Dios, para que tú quites y tú pongas, mi Dios, en cada uno de esos puntos, según la palabra que tú quieres que se traiga en esta noche, que tú controles, mi Dios amado, y tú pases carbón encendido por los labios de cada una de las personas que han de manifestarse y hablar en esta noche, mi Dios del cielo, porque van a traer palabra tuya, mi Dios amado, toma el control, mi Dios, de todo lo que se haga en esta noche, porque es para tu honra, mi Dios amado, Padre Santo. Yo te pido y te doy gracias, mi Dios amado, por cada una de estas cosas, mi Dios, que he puesto delante de ti, mi Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Oh, santo, santo, santo eres, Dios. Hermoso eres, Señor. Dios mío, que tocar su santo manto, Señor, pases entre nosotros, Michelle. Él continúa ahora con la palabra del Señor y la lectura de la palabra y la oración y la presentación de la pastora, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Michelle. Amén. Seguimos en ese mismo espíritu de reverencia, reconociendo que la presencia de Dios está en medio nuestro y que Él está, nos escucha y que nuestro clamor llega, con esa fe de que ese clamor llega hasta donde Él en esta noche. Voy a hacer lectura de la palabra que ya fue predicada el domingo pasado, que se encuentra en Marcos 3, del 31 al 35, y se titula La Madre y los Hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre
y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana y mi madre. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por una oportunidad más, una noche más en que podemos reunirnos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, para reconocer tu presencia en medio nuestro, Señor. Aún en medio de las circunstancias, las dificultades, Señor, tú estás y tú sigues reinando con poder y autoridad, Señor. Y tu palabra sigue, Señor, llegando a nosotros por tu misericordia. Gracias porque podemos seguir siendo ministrados por esta palabra y gracias por la oportunidad de hoy también poder estudiarla más a fondo, seguir viendo, Señor, cómo esa palabra nos ministra, nos habla y se aplica a nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios de oportunidades, Señor, y no te cansas de nosotros. No te cansas y sigues buscándonos la vuelta y seduciéndonos, Señor, aún y a pesar de nuestra humanidad, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gloria y honra por eso, porque es para tu gloria y para tu honra todas las cosas que haces en nuestras vidas, todos los milagros que nos demuestras, Señor, son solo para que sigamos reconociendo que tú eres Dios, tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Ven una vez más en esta noche y toma el control, Señor. Sigue tocando nuestros corazones, nuestras mentes y que tu Espíritu Santo ministre a nuestro espíritu. Sigue rompiendo las cadenas, Señor, abriendo nuestros ojos, ayudándonos a tomar decisión por ti, Señor, a seguir afianzando nuestra fe en ti y no mirando ni a un lado ni al otro, sino a ti. Que nuestros ojos, nuestra atención y nuestra pasión esté puesta en ti y en tu evangelio. Todo esto te lo suplico, Señor, confiando en que ya tú estás haciendo, Señor, y ya tu palabra ha sido dada a nuestra iglesia y tú seguirás, Señor, con amor y con misericordia obrando en nuestra casa. Todo te lo pido confiada y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra pastora continúa con nosotros con desmenuzando la palabra. Yo tengo el honor de presentar al hermano Rey Serrano, que es el que tiene la palabra en esta noche. Es maravilloso verlos, escucharlos, saber de ustedes. Un abrazo virtual, un cariño especial para todos y todas. Y que la paz de Dios sea con todos ustedes en esta noche. Gracias, Blanca, por el devocional. Gracias, Michelle. Y gracias a Anet. Gracias a la joven Luna. Y muy agradecido por tanto. Yo le agradezco tanto al Señor y lo bendigo en esta hora. Marcos capítulo 3 es el capítulo base para la lección de esta semana. En el texto que veremos, la familia de Jesús quería prenderle, como vemos en el verso 21. Hay varias posibilidades para querer prenderle o para querer arrestarle, pero pongamos un poco en contexto para poder desmenuzar este pasaje. Ya habíamos hablado del Evangelio de Marcos en otras ocasiones y sabemos que este Evangelio nos presenta la vida de Jesús en una acción continua. Es un relato dinámico que no presenta baches ni lagunas. Así que desde el inicio del capítulo hasta el texto que nos convoca esta semana, van ocurriendo cosas interesantes que son las que nos dan una referencia para entender el pasaje de hoy, de esta noche, ¿verdad? Es importante notar que desde el capítulo 1 de Marcos hasta el capítulo 3, que veremos esta noche, el relato no se detiene y presenta eventos importantes que nos van preparando para este capítulo. Podríamos decir que no habría ninguna razón para que los hermanos y la madre de Jesús quisieran arrestarlo si no viéramos lo que pasó en estos capítulos anteriores, unos detallitos claves que son importantes. En el capítulo 1, si lo recuerdan, ya lo habíamos discutido en alguna ocasión, vemos los versos del 21 al 28 y comienza el ministerio de Jesús en un exorcismo en la sinagoga en día sábado. Y esto le va dando esa fama a Jesús de maestro, de autoridad y que tenía el poder hasta de expulsar demonios. Más tarde, si recuerdan, en el capítulo 2,
en los versos del 3 al 12, vemos que ante los maestros de la ley, Jesús perdona a un paralítico sus pecados, y luego ante la mirada sorprendida de este paralítico que, estando la casa toda ocupada, no pueden llegar hasta Jesús y quitan una parte del techo y lo hacen descender hasta donde está Jesús. Y llegando allí, Jesús, ante la mirada de los fariseos, le perdona los pecados, ¿verdad? Más adelante, en ese mismo capítulo 2, vemos la confrontación de los fariseos a Jesús, porque los discípulos no ayunaban. La respuesta de Jesús es porque si el novio está, ¿para qué van a ayunar? ¿Verdad? En ese mismo capítulo 2, Jesús rompe con uno de los pilares del judaísmo, que es el día de reposo, el sábado, el famoso sábado. Es requisito entonces dar un paseo rápido por ese pasaje, pues ese pasaje es la puerta de nuestro capítulo de esta semana. Termina ese capítulo 2 en este texto del sábado y comienza el capítulo 3 con el relato del hombre de la mano seca. Busquen en sus Biblias, por favor, Marcos 2, los versos del 23 al 28. Y si hay alguien que esté disponible para hacer lectura de ese texto, vamos a reflexionar brevemente en Marcos 2, los versos del 23 al 28. Alguien que guste de leer. Marcos 2, perdón, disculpen, 23 al 28. Yo puedo leerlo. Adelante, por favor, y gracias. Los discípulos arrancan espigas de trigo. Un sábado, mientras Jesús y sus discípulos iban por un campo sembrado de trigo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús: «Mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de descanso? ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era el jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían gran necesidad y tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios y comió del pan especial que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso». Gloria, ¿podrías por favor volver a leer el verso 27 y 28? Es que me gusta esa versión porque le da realmente el contexto a lo que queremos hablar esta noche. Por favor. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Y si escucharon bien esa expresión, me encanta, me fascina esa versión porque para la pregunta que vamos a hacer ahora es sumamente importante. ¿Dónde se origina el significado del sábado? ¿De dónde surge esta idea de guardar el sábado? Esto es Biblia 101, ¿verdad? ¿Por qué surge esta idea del significado del sábado? Esto de guardar el sábado. Recuerden que esto es un foro abierto, podemos hablar, compartir. Esto es un flujo de ideas. Buenas noches. El Señor los bendiga. El sábado Amén. se creó como un mecanismo de descanso para Okay. el hombre. Fue modelado por Dios porque obviamente Dios no necesita descansar, Él no se cansa. Pero su manera de enseñar a su pueblo es a través del modelaje. Y Él estableció un periodo de descanso para que el hombre entienda que hay que dejar un tiempo para descansar y para adorar. Ok. Esa pregunta recoge todas las otras preguntas, o sea que ya básicamente las contestaste todas. Pero hay algo que es muy interesante en eso que tú acabas de decir, y es precisamente
que nosotros a veces tomamos periodos de descanso y nos vamos de vacaciones y vamos a 4 machinas en Orlando y nos metemos en 7 parques y cuando regresamos estamos más cansados que como nos fuimos. El sábado y todas las fiestas que llamaban las fiestas que hacían los judíos tenían el propósito de que el ser humano descansara. Como bien dijiste, Dios no necesitaba descansar. Él guardó el sábado como un modelo para nosotros. Así que la pregunta que viene, y que esa sí no la contestaste, y por el foro abierto puede cualquiera contestar, es ¿por qué se desvirtuó la ley? ¿Dónde se perdió el propósito original de la ley? Cuando a través del legalismo Okay. se convirtió en una obligación hasta el punto que ese día prácticamente no se puede ni respirar, porque todo lo definieron como trabajo. Ajá, y eso es muy interesante, ¿verdad? O sea que el que los discípulos estuvieran arrancando espigas para comer, eso se catalogaba como trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a comer? Por el aire, así, la comidita llega y mire lo importante de todo esto, ¿verdad? Cómo se desvirtuó la ley. Y me encanta la frase como lo lee la versión que está usando Gloria, porque dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿verdad? Y que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. ¿Qué querrá decir Jesús con esa expresión de que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado? Creo, me parece, sí, que el Señor puede decidir cuándo trabajar y cuándo no trabajar, cuándo hacer y cuándo no hacer, cuándo bendecir y cuándo no bendecir. Ok. Y que puede, como en estos casos que hemos visto, ¿verdad? Y que vamos a ver en el próximo capítulo, tomar el sábado para hacerle un bien a alguien. Y eso no es trabajo. No puede ser penalizado como trabajo porque eso no es trabajo. Eso no es trabajo, ¿verdad? Tener una bondad con alguien, tener una misericordia con alguien, no es trabajo. Así que él tiene la autoridad para determinar lo que es importante para el sábado y lo que no lo es, ¿verdad? Eso a mí me encantó ese pasaje, me fascinó. Así que ahora vamos a retomar nuestro capítulo 3. Nuestro capítulo 3. Y miren qué interesante. Hay 2 eventos que resumen este capítulo y estos eventos anteriores que dan paso a esta peleita de familia entre la madre, los hermanos y las hermanas de Jesús, y que también traen esa afirmación poderosa de quiénes son o quiénes serían o quiénes serán sus hermanos y hermanas, y es ese quiénes serán que no viene por vía sanguínea, ¿verdad? El primer evento en el capítulo 3 es la curación en sábado del hombre de la mano seca. Esto a veces la palabra tiene unas expresiones interesantes. Eso del hombre de la mano seca es una expresión que a mí me produce bastante impacto, porque yo me imagino la mano seca y todo lo que va pasando, ¿verdad? En este primer momento, en este primer evento, podemos destacar y veamos esos versos del 1 al 6 del capítulo 3, que alguien lo lea, por favor, versos del 1 al 6 del capítulo 3, para ponernos un poquito en contexto con esto del hombre de la mano seca curado, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien que nos lea? Adelante, claro que sí. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la fuerza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Me fascina ese segmento. Y vemos que hay una provocación abierta de Jesús a las autoridades religiosas. Cuando miramos ese verso 3 y ese verso 4, cuando él dice, entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte en medio. Es decir, esto es algo para que nadie se lo pierda, para que todos lo puedan ver. Y la pregunta que le hace a los fariseos, ¿está permitido hacer? Perdón, adelante, sí. Ajá. No, perdón, no. No, ok. Entonces vemos la pregunta que le hace a los fariseos. ¿Está permitido hacer el sábado bien o mal, salvar una vida o destruirla? Y ellos se quedan callados. Vemos entonces que hay una provocación abierta. Jesús no solamente está haciendo un acto de sanación en sábado, sino que está provocando abiertamente a estas autoridades religiosas. Esa es la primera cosa que hay que destacar. La segunda cosa que hay que destacar es la tristeza y el enojo de Jesús ante el silencio de ellos. Y yo les pregunto en esta noche, ¿alguien ha experimentado esa mezcla interesante de enojo-tristeza? Esa parte donde usted dice, es que me da coraje, pero a la vez me rompe el corazón. ¿Alguien ha experimentado algo como eso? Fíjese que Jesús siente ese sentimiento y de enojo, tristeza, porque ve el silencio de ellos. Y esta noche yo quiero destacarles como una notita para que la recuerden, que el silencio es el mejor cómplice de la injusticia. Los fariseos eran los mejores ejemplos de la injusticia. Y con este silencio están dando a demostrar que son cómplices de la injusticia. El silencio ante los abusos, el silencio ante el maltrato, el silencio ante el crimen, nos hace cómplices de esos mismos delitos. Somos tan hacedores del delito como el que lo realiza por nuestro silencio, ¿verdad? Y por último, debemos destacar que ante un enemigo fuerte o un enemigo común, hasta los contrarios se unen para acabarlo. Edwin nos lee que vemos que ellos, los fariseos, se unen a los herodianos. Y tal vez si uno no busca el desmenuzar esa palabra, no sabría quiénes son los herodianos, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos eran grupos religiosos que eran muy fuertes, ¿verdad? Y de mucho poder religioso dentro del pueblo de Israel. Pero los herodianos eran judíos que estaban a favor del rey Herodes y que pensaban que Herodes era el Mesías. Imagínese usted, era como agua y aceite. Estaban por un lado los fariseos que eran severos con la ley y la justicia religiosa, y estos otros que eran completamente lo opuesto, que ellos pensaban que el Mesías era Herodes. La segunda acusación de los escribas es que Jesús venía de Belcebú, el poder de Jesús venía de Belcebú, jefe de los demonios. Y ese otro evento es también lo que marca esta peleita de familia entre Jesús y sus parientes, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 3, del 22 al 30. Marcos 3, del 22 al 30. Alguien que nos pueda leer ese segmento. Marcos 3, del 22 al 30. Lo puedo leer. Adelante. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y pidiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Válgame. El 30, ¿cuál es? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Uy, me encanta esa palabra, ¿no les encanta a ustedes? Ante esta acusación, Jesús trae dos ejemplos que son importantes y una sentencia que nos aplica a todos hoy en día. Jesús primero usa el ejemplo del reino o la casa dividida. ¿Qué nos querría decir Jesús con esto del el reino o la casa dividida? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Qué es esto de un reino o una casa dividida? Buenas noches, Rey. Buenas noches, Rose. Lo que se puede entender y ver y apreciar es en el sentido común, ¿verdad? Que dos personas que están con un diferente pensamiento, pues no pueden como que estar en el mismo panorama. ¿Sabes? Ok. Una casa dividida es un mal de pelea, es un mal de pues que no están en común acuerdo. No sé si me puedes escuchar bien. Claro, te escucho muy bien. Sí, te escucho, te escuchamos. Pero ahora te perdimos. ¿Me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Continúa. No sé por qué tengo problemitas con el cable. No, estamos aquí. Pues prácticamente eso, o sea, no dos personas que tienen diferente tipo de pensamiento o diferente modo de pensar, pues que no sea para bien, ¿verdad? Que no sea para un propósito, pues siempre hay el posicionismo o el poder. Claro. Miren, y él lo usa como un reino, ¿verdad? Y cuando lo vemos, hay otras versiones que dicen que una casa dividida se destruiría sola. Y vamos con el ministerio de matrimonio, ¿verdad? Vamos a darle un retiro aquí en 2 minutos. Cuando nosotros en nuestro hogar decimos como un que... yugo desigual. Yugo desigual, excelente. Eso sería un excelente ejemplo, ¿verdad? Y cuando una persona tiene una forma de pensar en cuanto a la doctrina y otra, puede ser un yugo desigual. Pero hay más yugos que son más desiguales que eso y a veces no nos damos cuenta. Y cuando las personas dicen, no, es que en casa hay 2 bolsillos. Esos de 2 bolsillos suena como un reino dividido. Esto de que no, lo que mami diga se hace, pero lo que papi diga no se hace, eso es un reino dividido. Cuando no tenemos una comunión en el hogar sobre las ideas y cosas que atañen a toda la familia, es un reino dividido. Y dice que si una casa está dividida, se destruiría sola. Entonces, podemos pensar que muchos fracasos de familia vienen precisamente por esta situación, ¿verdad? Porque son familias que están divididas en su esencia. Entonces tenemos la otra cosa que es importante. Nadie podría entrar en la casa de un hombre fuerte para robarle si antes no le ata. Donde en este ejemplo Jesús se estaba refiriendo a quién, ¿verdad? A Satanás, ¿verdad? Si antes no lo domina primero. ¿Cómo puede entonces Jesús expulsar demonios en nombre de Satanás si no lo ha dominado primero, ¿verdad? Esas son las preguntas que surgen. Así que no podría ser Jesús un siervo de Satanás porque Jesús está por encima de él, ¿verdad? Y por eso es que él dice, ya yo lo até, ya yo lo amarré, por eso yo expulso demonios, ¿verdad? Entonces, vemos la sentencia que me fascina. Esta sentencia es maravillosa porque nos pone a reflexionar mucho. La sentencia que da Jesús en este pasaje que nos atañe a todos es el perdón de pecados y blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia? Que no tiene perdón, que es para condenación eterna.
Es importante mencionar que Jesús, primero que nada, abre la puerta para el perdón para la mayoría de los pecados. Y después nos pone un límite de hasta dónde podemos llegar en el pecado sin perder la salvación, ¿verdad? Si los escribas decían que Jesús tenía el poder de Satanás para expulsar los demonios, ellos estaban negando la acción del Espíritu Santo. Lo repito, si los escribas decían que Jesús tenía el poder de Satanás para expulsar los demonios, ellos estaban negando la acción del Espíritu Santo. Y ahí es donde se encuentra el pecado imperdonable de esta blasfemia, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa. Primero que nada, Jesús nos dice que todos los pecados pueden ser perdonados. Y yo les pregunto esta noche, ¿qué es el pecado? Eso es algo de lo que hablamos todos los días y a veces reflexionamos muy poco, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Todo aquello que constricta mi espíritu. Todo aquello que contrista mi espíritu. Muy bien. Eso suena un poquito técnico, ¿verdad? Porque eso de que nos contriste el espíritu, ¿podrías explicarnos un poquito mejor? No está mal, simplemente que es simplemente para que todos lo entendamos. Bueno, cuando me refiero a lo que constricta el espíritu, Ajá. me refiero a, ¿verdad? Pues por no utilizar la palabra pecado, porque estábamos preguntando qué es pecado, pues además de lo que dijeron anteriormente, de que es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, es todo aquello que me aleja, no me ayuda a crecer. Ok. Y por ende me lleva a esa situación en la que yo pueda estar constricta de espíritu. Muy bien. Y algo que dijiste que es bien importante es que es aquello que nos inquieta el espíritu, aquello que nos hace reflexionar y precisamente ese acto, ese proceso, esa inquietud es lo que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando un pecado sería una falta contra un hermano, contra una hermana, contra las personas, ¿verdad? ¿Y qué entonces si el pecado es esto que hemos dicho hace un rato? Yo les pregunto, ¿qué es la blasfemia? ¿Cuál es la diferencia entre un pecado y una blasfemia? Solo si alguien sabe, ¿no? Esto es un compartir. ¿Qué es la blasfemia? Y si está la pastora por ahí nos ayuda, mejor todavía. ¿Qué es una blasfemia? La blasfemia es una ofensa. Ok. Es una ofensa. Es una ofensa ante lo que es la realidad que conocemos, que es Dios y su espíritu. Ok. Muy bien. La blasfemia es un pecado contra Dios. Es un pecado directamente contra Dios. No es solamente, no es el límite que tiene el pecado regular y en donde ofendemos al hermano, a la hermana. Y si ustedes recuerdan la ley tiene en la regla de oro dos segmentos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Todo lo que afecta al prójimo es pecado, todo lo que ofende a Dios es blasfemia, ¿verdad? Entonces, y también es contra Dios, pero es un acto voluntario del ser humano, que lo que hace es invalidar el poder de Dios. Conoces el poder de Dios y tú dices que no es así. Nadie te lleva a eso es tu propia voluntad la que te lleva a eso, a hacerlo. Ok, o sea que es un acto en cierto modo hasta consciente. Ok, muy interesante porque eso tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir conversando. Mire lo que dice Jesús, ¿verdad? Que el pecado es algo común en nosotros. Es lo que está diciendo hace un ratito ahí cuando dice que el perdón de pecado está para siempre, esa es la gracia, y para la blasfemia también. Y dice que algo común en nosotros es el pecado y que la blasfemia también, o sea, consciente o inconsciente, podemos llegar a dudar de Dios, podemos llegar a tener una guerra con Dios, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, usar su nombre en vano.
pero nos recuerda también esta parte importante de la gracia. Ahora, ¿cuán común es el pecado en nosotros? Si fuéramos a tener una medida de cuán común es el pecado en nosotros, en la comunión, mientras la hermana Blanca oraba hace un rato y decía, pues que somos pecadores y somos pecadores. Vamos a ver Romanos 7, los versos del 14 al 21. Alguien que nos busque es Romanos 7, los versos del 14 al 21, para darle una lecturita rápida y entendamos esta cuestión de que el pecado es común en nosotros. Desen una escalvadita por ahí en Romanos 7, 14 al 21. Romanos 7. 14 al 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Sigo. Okay. Sí, hasta el 21. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira, me encanta cómo Pablo comienza con todo este juego de palabras, pero en resumen lo que nos está diciendo es, mira, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. En cambio, aquello que odio, que es el pecado, es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley, los mandamientos, la Torá es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Jesús sabía y el apóstol Pablo afirma que nuestra naturaleza es el pecado. El pecado está en nosotros desde la desobediencia en el Edén. Entonces les pregunto, ¿cuál sería la blasfemia imperdonable? Si han podido entender por lo que Jesús le dijo a los escribas y por lo que vimos que era el pecado y lo que era una blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia imperdonable? La que según cuando leyó Iris es para condenación eterna. ¿Cuál es? Alguien si tiene una idea, alguien que la cogió en el aire, alguien que pudo entender lo que le estaba diciendo Jesús a los escribas. Negaron el poder del Espíritu Santo. Ok. Es el rechazo a la obra del Espíritu Santo y lo que quiere hacer en nosotros. Cuando la hermana que compartió nos dice, es que yo sé que es el pecado porque me constrita, ¿verdad? Y nosotros rechazamos esa constricción y decimos, no, eso no es pecado, eso está bien lo que yo estoy haciendo. Estamos rechazando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ese rechazo es continuo, entonces se convierte en una blasfemia contra el Espíritu, porque la blasfemia contra el Espíritu es una actitud del corazón al cual nada le importa el perdón y tener una relación con Dios. El Espíritu Santo es la esencia activa de Dios que convence de pecado, como dice la hermana, nos constrita, nos inquieta, nos llama la atención, nos dice, no, eso está mal, tienes que pedir perdón, te sientes incómodo, ¿verdad? Nos consuela y a la vez da testimonio de la divinidad de Jesús. Este rechazo hace que la mente de las personas ya no respondan al mensaje del Evangelio. Y aquí vamos definiendo un poco quiénes son familia y quiénes no son familia, ¿verdad? Jesús hace esta advertencia a los escribas y a nosotros esta noche para que no seamos tentados a negar la realidad y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos estos detalles son el caldo de cultivo, son toda la esencia que se va formando hasta llegar al pasaje de esta noche. Como decíamos al principio, todas estas cosas que nos muestra Marcos en estos 3 capítulos que hemos visto son las que llevan a la familia de Jesús a querer prenderle o ponerle bajo custodia. Pero para no malinterpretar,
ni a la familia ni a Jesús, entremos a este asunto familiar y desmenucemos. Hay varias posibilidades para que la familia de Jesús lo quiera poner bajo arresto domiciliario o, en el mejor de los casos, ponerlo en cintura, ¿verdad? Ponerlo en cintura es como que vamos a ponernos para tu número, ¿verdad? Si miramos el verso 21, veremos la razón principal para esto. En el verso 21 dice: cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Les gusta ese texto? A mí me encanta. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. El texto griego usa la frase kratesal autón, que quiere decir arrestarle, que era literalmente arrestarlo. Porque él había exeste, que es el término griego para decir que estaba fuera de sí o que estaba mal de la cabeza. ¿Cuál sería la razón para poner bajo arresto a Jesús, aparte de estos dos detalles que ellos podían pensar que tenía Jesús? ¿Cuál podría ser otra posible razón para que ellos quisieran poner en cintura o bajo arresto a Jesús? ¿Qué otra razón? Hay muchas, pero ¿cuál más? Para protegerlo. Para protegerlo. Excelente, muy bien. ¿Cuál más? Para evitar que lo expulsaran del templo, de la sinagoga. Para evitar que lo expulsaran del templo. A él y a toda su familia. A él y a toda su familia. Excelente, muy bien. Ese era uno de los miedos, ese era el miedo que tenía el ciego y los padres del ciego cuando los empezaron a confrontar sobre el milagro que hizo Jesús en él. No querían que lo expulsaran de la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué más? No, el miedo que había ante un Herodes que lo que buscaba era perseguirlo. Excelente, muy bien. Estaba en riesgo su vida y posiblemente la de su familia también. ¿Alguien más que quiera compartir algo más? En resumen y en conclusión, la causa principal para querer arrestarlo era la locura. ¿Cuál locura? Los rumores de curaciones y exorcismos. ¿O sería el anuncio de la llegada del reino de Dios y el llamado a la conversión? ¿O sería la seguridad de ellos y de Jesús ante el hecho de que se pasaba discutiendo con escribas y fariseos? ¿O sería su supuesta autoridad para perdonar pecados? ¿O sería tal vez su reinterpretación? Dice Antonia Luna, el miedo de una madre por un hijo. Excelente. Será su supuesta autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Su reinterpretación de la ley y del sábado. Imagínense, estaba rompiendo con los pilares. El ser perseguido por multitudes, lo que eso representaba un peligro en una nación ocupada por el Imperio Romano, ¿verdad? Y haciendo una pausa, esto de la ley del sábado, si recuerdan en el Sermón del Monte, él rompe con toda la ley, ¿verdad? Definitivamente podemos decir que la preocupación de su familia demuestra un total desconocimiento, una completa desconexión y una completa incomprensión e indiferencia de cuál era la misión de Jesús, ¿verdad? La forma de cumplir la voluntad del Padre que tenía Jesús era sin duda alguna locura para ellos, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta locura, el apóstol Pablo nuevamente tenía una maravillosa opinión sobre la locura. La leí y me impresionó y me gustaría compartirla con ustedes para que también la disfruten y se pongan en sintonía con esta locura extraordinaria de Jesús. Veamos Primera de Corintios, capítulo 1, los versos del 18 al 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 18 al 21. Primera de Corintios 1, del 18 al 21. Lo tengo, Rey. Ajá, adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? Perdón, pero se me dobló la página. No te preocupes, adelante. ¿Dónde está el escrito? El escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El 21 también, ¿verdad? Ajá, por favor. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese texto es hermoso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y después esa sentencia maravillosa del 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para Pablo y para Pablo, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es simplemente fascinante. Tal vez esta es la explicación para que los parientes de Jesús lo quieran hacer recapacitar. Jesús, tú estás completamente loco. O tal vez ellos son los locos, ¿no? Así que ellos no estaban en esa locura que sobrepasa la sabiduría del mundo. Regresando al capítulo 3, veamos este verso 31, que ellos lo llaman desde afuera. Vemos que él les dice, el verso 31, permítanme buscarlo aquí rapidito. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando afuera, envían a él llamándole. Ellos están afuera y lo llaman para que él salga. ¿Qué le sugiere esto? ¿Qué le sugiere el hecho de que ellos llegan y en vez de entrar, lo llaman, que él salga? Se quedan afuera para que, por el temor de que lo expulsen a ellos también. Ok, de que los expulsen a ellos, muy bien, el temor, bien. Porque es más fácil, ya lo tienen afuera y se lo llevan por ahí mismo. De que venga acá y por ahí nos vamos y no les entera de qué pasó. Ese está muy bueno. Ese está muy, pero muy bueno. Sí, ese es el motivo. Ellos lo mandan a buscar afuera porque lo quieren escandalizar dentro del templo. Así que lo mandan a buscar afuera porque se lo quieren llevar violentamente. Muy bien, muy bien. O sea que lo querían afuera para prenderlo. Mira, pues yo no lo vi de esa manera, pero me encanta como lo vieron ustedes. Mira, Jesús está disponible para todo el que lo busca, ¿verdad? Pero queda en nosotros si entramos al círculo de íntimos y sentarnos con él allí, o si queremos seguir siendo parte de su familia y llamarlo para que él salga. Es decir, allí está, vamos a llamarlo para que él salga o nosotros entramos a la intimidad de él, ¿verdad? Esa es la pregunta esta noche. Juan 7:5 nos menciona que los hermanos de Jesús no le creían. Para ellos, él era un milagrero. Él no era el Hijo de Dios. Para ellos era como un Jesucristo superstar, un espectáculo mediático o político, aunque en Hechos 1, 13 y 14 vemos que se habían convertido a esa nueva familia de Jesús, ¿verdad? Vamos a mirar rápidamente Hechos 1, los versos 13 al 14. Hechos 1,
los versos del 13 al 14, para ver a estos hermanos de Jesús que lo estaban llamando primero y ahora están en la locura de Jesús. Hechos 1, los versos 13 y 14. Alguien que nos lea ese pasaje, por favor. Hechos 1, Pues- del 13 al 14. Del 13 al 14, sí. Ok. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando No, llegaron a la casa, dame un segundito, Gloria. Estamos en Hechos 1, los versos del 13 y 14. es que yo 13 y tengo 14. la lenguaje actual que tiene Ah, 12 y pues, 13 juntos y 14 y 15 juntos. pues dale, entonces continúa. Está bien, llegamos de todos modos entonces. Gracias. Continúa, por favor. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: Hasta ahí, gracias. Mire que estos señores que estaban buscando a Jesús en Marcos 3, vemos que de momento se hicieron parte de la locura. Ya entonces eran parte de estos seguidores. Vemos que está María, la madre de Jesús, con sus hermanos, ¿verdad? Así que este pasaje del domingo establece, el pasaje de la predicación establece esta línea divisoria entre locos y cuerdos, familiares y conocidos, ¿verdad? Y lo interesante del texto es que establece una redefinición de familia. Y todos hemos escuchado el dicho aquel que dice: madre no es la que pare, sino la que ¿qué? Cría. La que cría. Muy bien. Y otro dicho que dice: hay amigos que son más que un hermano, ¿verdad? Así que en este pasaje Jesús establece el colmo total de su locura. Fíjese que en su ministerio Jesús va redefiniendo conceptos religiosos, sociales, y ahora se mete en el concepto de la familia. ¿Qué hizo Jesús con la ley? Si recuerdan en el Sermón del Monte, ¿qué hizo Jesús con la ley? Dijo: yo les había dicho que todo aquel que matara estaba mal. No, pero yo te estoy diciendo que el que mire mal a su hermano ya es motivo de juicio. Redefinió la ley, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús con el sábado? Ya vimos en el pasaje que leímos que redefinió el sábado. Él es el Hijo del Hombre, tiene autoridad sobre el sábado, ¿verdad? ¿Qué hizo con la idea que tenían del pecado? Acabamos de ver que la redefinió también. Así que ante el deseo de sus parientes de prender a Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús a sus parientes ante el deseo de que ven para acá, ven para afuera, que te vamos a coger arrestado? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ajá. ¿Y qué opina usted de esa respuesta? ¿Le parece que Jesús era un malcriadito? ¿Le parece que Jesús estaba como que muy fuerte? Él está Cuénteme. cuestionando y aclarando, o sea, estableciendo que de ahora en adelante los que van a ser mi familia no es lo que hasta ahora han sido mi familia. De ahora en adelante van a ser mis familias los que crean en lo que yo tengo, en lo que yo ofrezco, en lo que yo traigo. Ok, así que él va a dar una redefinición de lo que es la familia, ¿verdad? Y ¿cuál es esa redefinición que él da en su respuesta? ¿Cuál es esa redefinición que la está allí en la Biblia, en el verso que acabamos de leer?
¿Cuál es Bueno, esa que- definición? Ajá, cuéntame. que todo aquel que haga la voluntad Te perdimos, Rose. no sé por qué, Ahí, no, aquí estamos, ya, dale. y todo aquel que hace la voluntad del que me envió. Ok. Mire, él está redefiniendo el concepto familiar. Primero nos está dejando los que dejaron todo para seguirle. Y si lo recuerdan, cuando en Marcos 1 él se encuentra a estos 4 chicos pescadores, les dice, vengan conmigo. Y en el capítulo 3 vemos que también hace un recuento de estos discípulos que él llama, ¿verdad? Dejaron todo para seguirle. Esa es la primera cualidad, ¿verdad? Están dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Esa es la segunda cualidad. Y la tercera es renunciar al ego, al yo y hacer la voluntad del que los llamó. Esta definición que da Jesús de familia está atada al concepto del discipulado. Vamos a ver rápidamente este mismo capítulo 3 de Marcos, los versos 13 al 15. Capítulo 3, los versos del 13 al 15, para que veamos lo que él está hablando, lo que él está diciendo cuando redefine la familia. Versos 13 al 15 de ese mismo capítulo 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Hasta ahí. Gracias, Iris. Gracias, hasta ahí está bien. Ahí. Mira, ahí dice que después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y vemos entonces ahora estas cosas que es importante destacar. Primero, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y la pregunta esta noche es, ¿somos llamados, pero respondemos? Este es el concepto de familia que él está reestableciendo, redefiniendo. Somos llamados, pero respondemos. Lo segundo que dice es para que estuviesen con él. Y la pregunta esta noche es, ¿queremos estar en comunión? ¿Queremos estar en comunión con él? ¿Queremos estar con él? Eso fue lo primero que él les dijo en el verso 13, ¿verdad? El verso 14. Ok. Seguimos acá. Estar con él implicaba un discipulado. Y yo les pregunto esta noche, ¿alguien sabe lo que es un discipulado? Pues siempre hablamos del libro El Discípulo, que seamos discípulos, iglesia, discípulos de Cristo. Pero ¿qué es el discipulado? ¿Alguien sabe lo que es el discipulado? ¿O alguien tiene una idea? Sí, adelante. Seguir un líder, hacer ¿Perdón? seguir un líder, hacer el bien. Ok, seguir un líder, hacer el bien. La preparación. Okay. Una preparación excelente. ¿Qué más? Mire, el discipulado implica no solamente escuchar al maestro, es estar con él. Porque en estar con él obtenemos todo el conocimiento, estar sentado con él en su locura, y no como los parientes que querían arrestarlo y se quedaron afuera. Estar con Jesús nos llama a no blasfemar contra el Espíritu, pero también nos llama a perdón, nos llama a amor, ¿verdad? Y entonces, una vez que estamos en el discipulado, que estamos inmersos en su presencia, ¿verdad? Estamos con Jesús, que es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, podemos ir a predicar, a sanar enfermedades y expulsar demonios. Si se fijan, este discipulado tiene unos niveles, unas escaleras, unos alcances, ¿verdad? Esto es como por niveles. Así que los parientes de Jesús no conocían la palabra, no lo veían a él como el Mesías,
Y cuando pensamos en esto, debemos recordar de no descuidar esta búsqueda de la palabra para que seamos fortalecidos y seamos conocedores de ella. No sea que nos convirtamos en obstáculo para el ministerio de Jesús y para los nuevos creyentes. Quedan entonces, por esta redefinición de lo que es familia para Jesús, quedan abolidas las relaciones familiares, quedan separadas las relaciones familiares con esto que Jesús nos está diciendo un concepto de familia en donde nos está separando del amor de una familia, del acompañamiento de una familia. Yo les pregunto esta noche, esta redefinición de familia hace que las relaciones de familia queden abolidas, queden eliminadas. Les pregunto. No. No, muy bien. ¿Quién contestó? Liseidi. Gracias, Liseidi. Perdónenme, es que yo estoy acá en otra nube ahí y me pierdo y no conozco todas las voces. Entonces, no, definitivamente no. Aunque vemos en otros pasajes que pone Jesús que el seguirlo está por encima de la familia terrenal, estoy seguro que su conocimiento de la palabra y su testimonio de amor hará su conocimiento de la palabra y su testimonio de amor hará que los suyos sean parte de esta locura de Jesús y que quiera tener eso que tú tienes, aunque sea locura. Jesús no establece esta respuesta para excluir ni para separar, sino para ampliar el concepto de familia, darnos una familia más grande que nuestra familia terrenal. Cuando vemos las hermanas y hermanos de la tercera edad de nuestra congregación y cómo han recibido el acompañamiento, el cariño, la asistencia en la enfermedad y la asistencia en los procesos de fallecimiento, entendemos mejor esta ampliación del concepto familia que hizo Jesús. Para el hermano Carlos González, para la hermana Sara Salgado, para la hermana Ana Jiménez, para la hermana Ana María Colón Pimentel, para la hermana Cándia Centrón, para la hermana Ana Sánchez y a tantos y tantas que la Iglesia Evangélica Unida de Santurce ha pastoreado, el estar en esta familia que Cristo redefinió en este pasaje les sirvió y les sirve para sentirse amados, para sentirse cuidados, para sentirse atendidos como si fueran su propia familia de sangre. Y damos gracias a Dios por crear este vínculo de amor que es la familia de la fe. Duda, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Este es su momento. Rey, aquí, Ajá. eso que tú acabas de decir me rememoró los momentos en cuando mi mamá partió con el Señor, como Amén. mis hermanas, como mi familia y mis hermanas que no conocen las personas de la Iglesia Evangélica Unida, veían a varias personas de la Iglesia constantemente entrando, saliendo, acompañándonos por horas, por minutos, por momentos, y decían, no podemos creerlo, qué bien nos hemos sentido, nos sentimos acompañados. Entonces yo los veía y yo decía, pero volvieron de nuevo, yo no podía creer que yo me sintiera tan acompañada, Qué aún bueno. siendo nueva en la iglesia, aún siendo Amén. prácticamente nueva. O sea, era como que adquirí una familia, a la familia que ya tenía, adquirí un montón de gente, las tenía conmigo en los momentos duros y difíciles. Ustedes fueron mi familia y me acompañaron, y eso, mira, jamás se puede olvidar. Qué Hermoso. lindo, qué lindo. Gracias, Rey. Blanca. Gracias por compartir esa experiencia. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Yo no hablo mucho y no me veo mucho, pero pues siempre les leo y siempre estoy pendiente. Okay. Para mí ha sido un testimonio muy impactante
el que ustedes como iglesia me han dado. Amén. Primero que hasta el que no conoce a uno, te trata como si siempre te hubiese conocido y te hacen sentir en casa. Y eso habla muy bien de lo que es predicar de Dios. Amén. Porque no solamente es hablar de la palabra. Claro. Y pues por otro lado, pues en estos últimos años, ¿verdad? Que he experimentado las pérdidas una tras otra en mi casa. Para empezar con la muerte de mi hermana y una iglesia, ¿verdad? La que apenas nosotras, mi mamá y yo, pues íbamos, siempre se hicieron presentes y siempre hubo, pues por mencionar a alguien que siempre le estaré agradecida, a la hermana Ivonne, siempre Amén. hizo presente con mi mamá en los momentos más difíciles de mi hermana en el hospital, incluso hasta llegó a ir a ver a mi hermana, igual otras Amén. hermanas. Pero no obstante eso, pasaron los meses y entonces luego de la muerte de mi hermana, enferma mi mamá. Okay. Y en medio de la pandemia y de todo esto, ustedes hicieron un ruido extraordinario en mi vida. Qué lindo. Es como lo puedo describir. Qué lindo. Un ruido extraordinario, y no me refiero a un ruido que alborota y molesta. Me refiero a un ruido que hacía acto de presencia, aún en la distancia, aún en medio de la pandemia. Las hermanas llegaron aquí con la pastora llegó a cantarle a mi mamá. Los mensajes nunca faltaron. Una hermana blanca que siempre me tuvo en sus oraciones, igual que muchas otras. Y de eso pienso yo parte de lo que, ¿verdad? Se trata en lo que estábamos hablando. Que no es que nos olvidamos de nuestra familia, es porque la familia fue la primera institución creada por Dios, sino más bien que hagamos parte una cosa con la otra. Sí. Y pues esa ha sido mi experiencia. Gracias. Sí, esa familia grandota, ¿verdad? Que cuando uno está más necesitado de ese apoyo, de ese consuelo, está allí. Qué lindo, gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más? Yo creo que aquí hay un llamado a nosotros poder observar de cerca cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Yo creo y aprendí muy joven en el Evangelio que el que tiene iglesia tiene familia. El que tiene iglesia tiene familia. De una manera o de otra, tiene familia. Entonces yo creo que esto de que mi padre y mis hermanos son, no le está hablando a nadie que no tenga conocimiento. Por eso yo resaltaba que a mí me impresionaba personalmente el que María, la mamá de Jesús, estuviera en un momento dado como la opositora del mismo hijo que estaba en el vientre, que un ángel la visitó y le dijo cuál era la agenda de él. Y no solo una vez, no esta vez que lo va a ir a apresar, sino cuando él se perdió en el templo, que ella se le enfogonó, como hacemos nosotros cuando se nos pierden bien en la tienda, que se le enfogonó al muchacho, ¿verdad? Y así en otras experiencias, cuando él no avanzaba a hacer la transformación del vino, que le dijo, mira mujer, el cogelo con calma, que el tiempo no ha llegado. Ella en el momento dado, como ella fungía como esta mamá biológica, pero se le olvidaba el plan que tenía, que le dijo Dios, porque ella no estaba ajena a eso. O sea, yo me pregunto, ¿Dios también nos ha traído a nosotros un plan para nuestras vidas? Y no tiene que ver con nombre de ministerio, tiene que ver con una etapa de salvación en la cual que tú vives agradecido y por ese agradecimiento tú le vas a llevar esta buena nueva a otros. Eso, porque la pregunta siempre coge, yo no sé para lo que Dios me quiere. Es claro que tú tienes que saber para lo que te quiere, porque te llamó por número 1 para salvarte y número 2 para que extiendas este mensaje. ¿Y cómo lo vas a extender? Pues entonces a veces se nos daña o se nos turba
la relación con el Señor, porque nuestros criterios humanos van por encima a la voz que ya nos había llamado y que ya nos convocó para hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, como por ahí dice, que todos somos hijos de Dios. No, eso no es cierto, no todos somos hijos de Dios. Somos todos hechuras de Dios, criaturas de Dios, pero no hijos, porque el hijo es el que cree y que le sigue, ¿verdad? Esos son cosas, términos muy diferentes. Pero yo creo que la lección nos está diciendo, está buscando dónde está su familia, dónde están, quiénes son, esto, pero es que estos no me creen, es que estos no viven a lo que yo quiero, estos no hacen mi voluntad, estos andan al garete en la jerga pueblerina, hacen lo que quieren, tienen sus propias vidas montadas. O sea, ¿quiénes son mi familia? Y él fue específico. Mi mamá, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad del que me envió, de mi papá. Esa es mi familia. Me pregunto yo, ¿cuán cerca estoy yo de ese árbol genealógico de eso? ¿Cuán cerca estoy yo? ¿Cuánto me atrevo a acercarme más si es que estoy un poco más allá? Y yo creo que es un momento de reflexionar en eso. ¿Dónde estamos de verdad? Porque pasan los años, los días, los meses, ya estamos en junio casi a mitad de mes, ya estamos en la primera quincena de junio, esto va a las millas, y la pregunta sería, ¿dónde tú estás? ¿Qué pasa con tu vida espiritual? ¿Qué ha cambiado la prioridad? Sí, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar, porque es un llamado a la conciencia. Dice que eres, pero tus actos están muy lejos de ser. Tus acciones están muy lejos de ser. Y yo creo que eso hay que reflexionarlo. Eso hay que evaluarlo personalmente. Eso no hay que poner una pancarta. Eso es tú contigo mismo, tú con Dios. ¿Dónde estás? Como yo digo por ahí, hay que buscar el espejito de Dios y mirarse en el espejito. Porque a eso que nos han llamado, no nos están llamando que si tiene 5 años, que tiene 20 años en el evangelio. No, no, no. Que el que necesita, dale. Dale. ¿Verdad? Porque eso es parte de esta familiaridad. Porque eso fue lo que vino. ¿A qué vino Jesús? A trabajar con los vulnerables, con los rechazados, con los enfermos, con las mujeres, los niños, con los que no tenían posibilidades. Y yo creo que ese es el legado. ¿Somos familia? Yo creo que esa sería la gran pregunta. Porque si yo soy familia, entonces tengo que casar eso con el tema del domingo. Si yo soy familia de Jesús, entonces yo hago la voluntad del Padre. Yo creo que ahí es que tendremos que centrarnos. ¿Dónde está mi voluntad hoy? Hoy, que digo que soy creyente y digo que creo en Dios. ¿Dónde está mi andar? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde estoy? ¿De verdad Dios es mi papá? ¿De verdad? ¿De verdad Jesús es mi hermano? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Cuán lejos estoy de Dios? ¿Cuán cerca estoy de Jesús? Y me encantó mucho la oración de Luna, que invirtió en las posiciones de la Trinidad. Me encantó la idea. Me encantó. Porque no importa la posición que lo ponga, ella sabía que él estaba orando. Pero entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. No importa en el orden que sea, a quién estamos honrando y a quién nos parecemos. Porque Dylan se parece a mí y Víctor se parece al papá. ¿Y a quién te pareces tú en el espíritu? ¿A quién nos parecemos? Y yo creo que eso habría que reevaluarlo en la categoría personal e irlo trabajando. Porque ese hijo de Dios no tiene que ver con seniority. Tiene que ver con un corazón que se deja seducir por este Espíritu Santo que nos lleva y nos acerca cada día más al Padre. Amén. Gracias, pastora. Gracias. Pues si no queda nadie más que quiera comentar, le doy las gracias, como siempre, a todos y a todas los que participaron, los que leyeron, los que comentaron. Y entonces pasamos a la parte final del estudio. Y espero que esta palabra los invite a buscar, a reflexionar sobre ella y de verdad y enamorarse, porque la palabra de Dios es hermosa. Hermana Blanca, gracias. Adelante. Muchas gracias a todos, pastoras, Rey, a todos los que participaron. Gracias por tan hermosa palabra y continuamos ahora con las alabanzas para las ofrendas. Gracias. Amén.
hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, 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 yo te amo. Te amamos, mi Jesús. No hay nadie como tú, mi Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo, mi amado Salvador. Y Cristo, yo te amo. Eres el primer lugar y no hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Y Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque en medio de los tiempos mando familia. Recibe la ofrenda en esta hora, Señor, con Jesús. Amén. Como anuncios en esta noche tenemos el jueves, tenemos la Escuela Bíblica Dominical a las 8 de la noche por esta plataforma y el sábado a las 10:30 tendremos la actividad de Escuela Bíblica a las 10:30 de la noche. Y el de la mañana. Y entonces tendremos el domingo nuestro culto de adoración y de alabanza para continuar gozando de toda la experiencia que el Señor nos brinda. El sábado serán los actos de graduación del seminario evangélico en el cual yo voy a estar. Así que no permiten personas dentro de la iglesia baudiense ver. Va a ser transmitido por el Facebook Live del seminario. Así que ahí podrían tener la oportunidad de ver los actos de graduación este sábado a las 4 de la tarde en Facebook Live. Así que se escucha allá, ¿me escuchan allá? Sí, porque tengo un poquito cortado, pero ya. Sí, tengo intermitencia con el internet, parece que se quiere caer. Bueno, escucharon lo de los anuncios, ¿verdad? ¿Lo pudieron escuchar? Sí, sí, escuchamos. Ah, ok, pues muy bien. Pues entonces vamos a la bendición pastoral sin antes olvidarnos que continuamos orando por nuestra hermana Susana Jaime, por el hermano de Nilton y su esposa, por Luisito, que sigue en intensivo, por Luna, que está en línea con nosotros, por los hijos de Liseiri, por nuestra hermana Ana Colón, por nuestra hermana Ana Sánchez, por Ivonne Roena, que sigue en diálogo para su próxima cirugía. Oramos por Harold Santana, para que Dios siga poniendo su mano sobre él. Auri, que oramos la semana pasada, salió muy bien de su cirugía y está en franca recuperación. Así que dentro de todo lo que estamos, hay un señor que se llama Luis, que está en intensivo de cardiovascular, para que oremos por él también. Así que oramos para recibir la bendición pastoral. Señor bueno, te damos gracias en esta hora.
Gracias por la oportunidad de tú estar en tu casa, porque donde tú estés, 2 o 3 entonces allí tú estás y se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Señor, permite que lo que resta de la semana, tu gracia y tu bendición esté con nosotros y nosotras. También te pedimos, Dios, que te acerques, que allegues a aquellos que están en necesidad en nuestro país. Señor, en esta hora te pedimos que arrojes tu bendición, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Abajo con Huguito está el corillo, así que saluden al corillo, que el teléfono abajo con Hugo. Dios les bendiga. Corillo. Amén. Dios le bendiga, familia. Amén. A todos. Saludos. Un abrazo. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias. Vanessa. Tenemos acción de gracia por nuestra hermana Dori, pero ya nos contará ella, así que tenemos acción de gracia por Dori. Bendiciones a todos. Bueno, pues Dios me los bendiga, se me cuidan. Gracias, chica. Bye. A ver.